Y abren sus Biblias conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 5. El Evangelio de Juan, capítulo 5. La semana pasada terminamos con el versículo 28-29. Y esta parte tiene una de las doctrinas fundamentales, es decir, necesitamos creer esto. Si no, no tiene razón el cristianismo. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y este es el resumen de las cosas que hace el Hijo, lo que ha dicho desde el versículo 1, la mujer samaritana y lo que habló con los judíos. No se maravillen, les dice de las cosas que el Hijo del Hombre hace o dice, porque lo mismo que habla Dios, habla el Hijo. Lo mismo que habla el Padre, habla el Hijo. Lo mismo que hace el Padre, lo mismo que hace Dios, lo hace el Hijo. El Padre le ha mostrado todas las cosas al Hijo y el Hijo nos las ha revelado a nosotros por su palabra, por su obra. El Hijo de Dios, igual que Dios el Padre, tiene poder para dar vida. El Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre, por la voluntad del Padre, se le ha dado todo el poder para juzgar. La razón, porque es el Hijo del Hombre. Tocó la creación, el Creador entró en la creación, por esa razón a Él se le ha dado el poder, todo el poder de juzgar. El Padre da vida, el Hijo da vida, pero el Hijo es el que juzga. Todo el juicio se le ha dado al Hijo. El Padre es la fuente de vida, por eso puede dar vida. El Hijo da vida porque Él es la vida, pero el juicio, todo el juicio le pertenece al Hijo. La semana pasada yo les dije a mis hermanos, era difícil para los judíos entenderlo. Es difícil para nosotros entenderlo. Sería muy difícil para nosotros entender que un hombre de carne y hueso me diga que es Dios. Yo mismo lo hubiera querido matar, porque eso es blasfemia. Gloria a Dios. ¿No está usted feliz que Dios decidió ponernos de este lado? Es decir, que nosotros no tenemos ningún problema de entender. Es glorioso pensar que Él escogió que nosotros conociéramos la historia de la redención completa. Escuche cómo estudiaban los profetas del Antiguo Testamento la salvación prometida. Dice Primera de Pedro 1:10, dice que los profetas que profetizaron de la gracia, es decir, de esta salvación destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Buscaban en las escrituras de quién hablaba. ¿Quién es este siervo que sufre? No lo podían entender. ¿Dónde estaba? ¿Quién era el Mesías? Nosotros, mis hermanos, no tenemos dudas quién es Jesús. No tenemos dudas cuál es su obra. No lo estamos buscando en Samaria o en Jerusalén. No tenemos problema para saber o escuchar el mensaje de Juan el Bautista, ni saber quién era él. Él no era la luz, era uno que anunciaba la luz. No nos sorprende ninguna de las declaraciones de nuestro Señor. Yo soy la vida, yo soy la resurrección. Yo y el Padre somos uno. El Padre me envió y todo el que oye y cree en mis palabras tiene vida eterna. Escatología
realizada. Y no vendrá condenación, escatología final, mas ha pasado de muerte a vida. Y vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la resurrección apocalíptica, el final de día. Las tumbas se van a abrir y cada ser humano que ha vivido desde Adán hasta el último saldrán de las tumbas al escuchar la voz del Hijo de Dios. El Hijo de Dios va a hablar y su voz poderosa hará que todos los muertos se levanten. La voz del Hijo es poderosa. Levantó a Lázaro de los muertos. Y si su voz es suficiente, si su voz es suficientemente poderosa para darnos vida ya aquí, entonces debe ser poderosa para darnos vida allá. Ciertamente, su voz es poderosa. Ciertamente los que están en los sepulcros oirán su voz y se levantarán. Nuestros cuerpos se levantarán del polvo de la tierra en el tiempo final. Nos va a volver a hacer caminar con nuestro cuerpo, o glorificado o condenado. En ese día ya no hay más llamado al arrepentimiento. En ese día solamente se te llamará a que escuches la sentencia. Así es que dividamos nuestra porción de esta manera. Oír es vivir. 24-25. De cierto, de cierto. Esta frase te tiene que hacer ver que el Señor está afirmando. Esto es así. Juan 5:24-25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Viene la hora, y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Pero quiero comenzar con ustedes desde el principio para poder entender. La primera afirmación, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ahora, hoy en este día, tiene vida eterna. Pero viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Es decir, está diciendo que el mundo está muerto. Le predicamos a gente muerta que no tienen vida y les decimos, ven a Cristo y vive. Cristo es la vida. Esa es escatología final. En el día final, no solamente la vida que ya comenzó ahora es poderosa, sino la vida, en el día final, la vida que se nos dio ahora probará o se manifestará o se dará a conocer que sí es poderosa. El evangelio del Señor es el poder de Dios. Aquí ya ahora no se puede ver. Yo no soy un superhumano, pero en aquel día vas a saber que sí era poderosa y que, y que nuestro corazón o el corazón de los creyentes era transformado por el poder de Dios aquí. Yo lo he dicho de esta manera. Les he dicho, la muerte no cambia en nada tu posición delante de Dios. Solamente la hace manifiesta, la declara. Sin Cristo acá, no importaba qué tanto hablaras o dijeras, es sin Cristo allá. Con Cristo aquí, aunque nadie te creyera, es con Cristo allá. Entonces, vamos a comenzar al principio, es decir, muertos, escuchando la voz y viviendo, para no errar entonces en la segunda afirmación. Si erramos en la primera, erramos en las últimas dos. Si entiendo qué significa oír la voz de Dios y vivir,
entonces entenderé los que se levantan de la tumba y aquellos que hicieron lo bueno van a vida eterna y los que hicieron lo malo a condenación. Porque ahí parece que nos está diciendo, si es por obras, es de acuerdo a lo que tú estás, a lo que has hecho. Es que al fin va a ser la decisión final de si tienes vida o condenación. El capítulo 6 de nuestra confesión, en el párrafo 1, leemos acerca del pecado y de la condenación y de la posición del hombre frente a un Dios perfecto y santo. Dice así: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido vida si lo hubiera guardado, pero también amenazó con la muerte si la violaba. El hombre no la honró por mucho tiempo. Es decir, pensamos que es poquito, es corto el tiempo en cuanto puso a Adán en el huerto para cuando éste cayó. Usando Satanás la sutileza de una serpiente para subyugar o dominar a Eva y luego a través de Eva seducir a Adán, quien sin ninguna coacción, es decir, Eva no le puso una pistola a la cabeza de Adán y dijo, come. No, deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también violaron el mandato que se les había sido dado al comer del fruto prohibido. Y las consecuencias ahí las tenemos en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya no había manera de regresar, ya no había manera de entrar al huerto otra vez, el camino está cerrado completamente. Pensemos por un momento, mis hermanos, piense por un momento, qué duro tuvo que ser para Adán estar cerquita del huerto, es decir, lo está viendo de lejos, pero no puede entrar. Allí en ese huerto donde él caminó con Dios, donde lo vio cara a cara, no podía regresar, no podía entrar. ¿Por qué no podía volver a entrar? Sencillo, porque la mancha del pecado no puede hacer al hombre capaz de estar en la presencia de Dios. Dios no tolera el pecado. De hecho, para predicarle a la gente es bonito afirmar así. Si vas a ir al cielo, si tú quieres ir al cielo, necesitas no tener un solo pecado. ¿Tienes pecado? Sí, los llevas a la Biblia. ¿De cuántos pecados nos puede limpiar la sangre de Cristo? De todos. Y si nos quita todos los pecados, ¿cuántos quedan? Nada. Entonces, estaba todo perdido. Ya no había manera de nunca más regresar a la presencia de Dios, es decir, a la presencia favorable de Dios. Esa es la pregunta que toda persona se debe hacer. ¿Es permitido que un hombre corrupto o una mujer o un niño con pecado puedan pretender acercarse a Dios? ¿Cómo? Job se hace esa pregunta. En Job 25 del 4 al 5 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de tus ojos. No hay nada limpio comparado con la pureza de Dios, ni en la creación misma es pura. Habacuc 1:13, ellos decían, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Otra vez afirmamos que aquellos que pretenden acercarse a Dios para pedir favores, Señor, dame, lo hacen atrevidamente, lo hacen sin pensar, lo hacen sin conocimiento, lo hacen ignorando las escrituras y la justicia y el juicio de Dios. No puede el hombre acercarse por sí mismo al Señor, a menos que el Señor haga algo para que un hombre corrupto como yo pueda acercarse y hablar con él. David meditaba en esto, el rey David, y decía David, cuando veo los cielos,
obra de tus manos, obra de tus dedos. Cuando veo la luna y las estrellas que tú formaste, llego a la conclusión, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. La corrupción dio sus frutos. El pecado en el corazón del hombre dio sus primeros frutos. Caín mató a su hermano Abel por celos. Y ya para cuando llegamos a Noé, es la descripción que hace Dios del hombre en la tierra. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Escuche, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Pero puede ser que uno de los libros del Antiguo Testamento que más hable con más claridad, mis hermanos, yo leí el libro de Jeremías ayer en la tarde. No puedes llegar a un capítulo donde no exponga la perversión del corazón, la rebeldía del pueblo, en la rebeldía de aquellos que recibían los favores de Dios, se volvían a Dios con desprecio. El Señor los acusa de echar a sus espaldas sus palabras. Jeremías 2:19 y 20 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Porque desde muy atrás, es decir, desde jovencito, rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Es decir, otra vez, escúcheme, el mundo piensa que estar en el Señor y caminar con Cristo y someter tu vida a sus mandamientos, eso es restringir tu libertad. Eso es estar como en una cárcel prisionero. Pero escuche lo que el Señor dice allí en Jeremías 2:19 al 20. Tú dijiste, no voy a servir. El Señor no me va a someter a su ley. Pero con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. No vas a servir a Dios, vas a servir a tus amantes. Y todo aquello que se ponga entre tú y Dios es prostitución espiritual. Te prostituyes detrás de dioses falsos. Vendes tu alma. Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, es decir, el jabón más fuerte, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor, el Señor. Jeremías 2:22, Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. No podía detenerme. Seguía encontrando Jeremías 5:20 y 22. Anuncien esto en la casa de Jacob y hagan que esto se oiga en Judá diciendo, oigan ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me van a temer, dice el Señor. No se van a amedrentar ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Ve que el mundo está lleno de sus juicios. Entonces, ¿cómo califica entonces el Señor la incredulidad? Ceguera, sordera, muerte. Y vayamos hasta Romanos, mis hermanos, hasta Romanos, pero lean Romanos 1, 2 y 3. Es una fotografía de ti. Ese es tu retrato. En el 1:28 al 32 dice, y, y yo esta vez prediqué en Miami, y yo le dije, vea si está tu nombre y tu apellido en esta lista. Ve si lo puedes ver. Y como ellos, es decir, los hombres, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Está bien, no me quieres servir a mí, dale, ve y sirve
a lo que tú quieres servir. La mente reprobada dice, los hizo hacer cosas que no convienen, estando atestados, y aquí está la lista, nombres y apellidos, atestados, llenos, repletos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Escuchaste tu nombre? ¿Escuchaste tu apellido en esta lista? Léelo, léelo, ahí está, ahí está. Ciegos, sordos, dignos de muerte. Y si te quedaba alguna duda, Romanos 3 del 10 al 12, está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y todavía, si alguien se atreve a pensar que por sí mismo se puede acercar a Dios, si alguien se atreve a pensar que es capaz de levantarse de esta perversidad por sí mismo y buscar la salvación, dice Jeremías 17:9, está engañado. Está engañado por su propia perversidad, porque ese es el corazón, engañoso y perverso, más que todas las cosas. Si hay algo perverso y engañoso, dice Jeremías, es el corazón del hombre. Es decir, tu carne, tu pensamiento, tu lógica no te va a decir que estás condenado. No te va a decir que tu pecado es algo horrible. ¿Por qué? Porque te estás comparando con el resto del mundo y ignoras completamente la justicia de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si no estás entendiendo que está hablando de ti, podríamos seguir, pero no nos alcanza el tiempo. Pero es urgente que veas tu necesidad de que alguien te rescate. Es urgente que veas la gran calamidad, la gran desgracia que pesa sobre la cabeza de aquellos que no vienen y no quieren humillarse delante de Cristo. Pero él proclamó, escucha mi voz y vive. Ven a mí, escucha mi voz y vive. Amén, amén. Os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que tienes que oír? ¿Qué es lo que tienes que entender? Que estás ciego, sordo y que eres reo de muerte, que tu pecado te echa fuera de la presencia favorable de Dios para vivir en su presencia como un enemigo eternamente. Pero a estos es a los que vino a buscar Cristo para dar vida nueva. Es Jesús el que puede dar vida nueva porque Él es la vida. Jesús puede perdonar pecados porque Él es el juez. El juicio completo se le ha dado a Él. Y para ti que has sido perdonado, que has sido encontrado, que tus ojos han sido abiertos, que tus oídos han escuchado y que has visto tu pecado y has visto la grandeza de la salvación que se nos ofrece en Cristo, esta sigue siendo nuestra realidad. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo dice la Biblia que nos encontró el Señor? Siendo enemigos, no éramos bonitos
limpios. Éramos enemigos. Y si quieres todavía más seguridad, Efesios 2:5. Aún estando nosotros, los creyentes, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, por pura gracia. Escucha y vive, escucha y vive. Es el anuncio. ¿Por qué? Porque la Biblia es clarísima, mis hermanos. La depravación total, o como R.C. Sproul lo puso, la depravación radical, radical de raíz. Es decir, que desde niños fuimos concebidos con esa naturaleza pecaminosa. Es la muerte espiritual de la que nos resucita a Cristo en la regeneración ahora. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ahora ya vida eterna y no vendrá a condenación. Él es el dador de vida. Él es el juez. El juicio también tiene su presente y su futuro. El juicio en la escatología realizada y el juicio en la escatología final. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Recuerden que cuando nos rescató, lo primero que hizo fue traernos a juicio. Hizo un juicio de nuestro pecado. Así es como somos traídos a la salvación, a través del juicio. Y aún más, quiero recordarles, y me gusta repetirlo, que si de alguna manera usted no se vio completamente perdido, reo de muerte, antes de clamar a Dios, sálvame, es posible que no ha conocido la salvación. Porque si algo entendemos, primero es, tengo pecado. Cristo ofrece salvación. Y más todavía aún, es a través del juicio de mi pecado constantemente. Es a través del juicio de mi pecado todos los días que me mantiene humillado a los pies de Cristo. Seguro, segura fortaleza, porque entiendo perfectamente el juicio contra mi pecado. Y hoy entiendo perfectamente que afuera de la protección y del favor y de la obra de Cristo no me queda más que juicio y castigo. Es la confianza completa, plena, absoluta, firme de cada creyente, que es por este juicio presente, por el cual nos trajo a Cristo, al conocimiento de Cristo. Es por este juicio presente que nos trajo al conocimiento de Cristo y nos librará del juicio final. No juicio aquí, no vida eterna. Juicio allá, condenación eterna. Ven a Cristo ahora. Haz un juicio sobre tu vida y encontrarás la oferta de perdón. En el juicio final no hay ofertas. En el juicio final está nada más la declaración del juez de la sentencia. Ya no hay más negociaciones. Oír su voz y creer en Cristo es levantarse de entre los muertos para vida eterna. Pero si leemos ahora del juicio final, lo veremos en dos partes y así llegamos al final de nuestro sermón. El 28 y el 29. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Quiero primero entonces llevarlos y repetir lo que es nuestra confesión de fe, lo que nosotros como bautistas reformados confesionales creemos. Dice así: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos, ¿cuántos? Todos
Los que están en los sepulcros oirán su voz. Una resurrección, no dos. Un juicio, no dos. Todos los que están en los sepulcros se levantarán. Creemos que Cristo regresa. Y cuando regrese, es el juicio final. No hay más. No hay 7 años de tribulación, ni hay 1000 años de reinado con Cristo en Jerusalén. Ese es el final. Esta es la tribulación de cuando Cristo vino a cuando Cristo regresa. Esos son los 1000 años. Ya cuando Cristo viene, se acabó todo. Ya viene el juicio solamente. Entonces, para no errar, y eso se aplica en la manera en que leemos toda la Biblia, escucha entonces esta regla firme. Para no errar, es un consejo a todos nuestros amigos dispensacionalistas. La Escritura interpreta la Escritura. Es decir, si hay un versículo difícil de entender, tenemos el resto de la Escritura para que nos lo explique. Si lo sacas del contexto del resto de la historia completa, es posible que te equivoques. Lo estás despegando de la historia completa, ¿cierto? Es como un fusible, como en la computadora. Si le quitas una parte, no funciona todo. Es parte del conjunto completo. Entonces, es decir, que vemos con mucha claridad. No hay ninguna duda. Nos gastamos la mayor parte del tiempo en la primera parte, mostrando la situación del hombre delante de Dios. Acabamos de ver con mucha claridad que el pecado del hombre lo separa completamente de Dios, a lo que Dios llama a esta separación muerte espiritual, ceguera, la incapacidad de oír, la incapacidad de ver y la incapacidad de venir al Señor buscando salvación. No hay nada absolutamente. Toda la religión del hombre le es inútil para buscar o alcanzar méritos que le alcancen la salvación. No puede hacer absolutamente nada en sí mismo para que Dios le dé la salvación. No, ese se está portando un poquito mejor que ayer. A ese sí lo voy a salvar. Bueno, este es mal portado, a este lo voy a condenar. No es así. No es así, mis hermanos. Mire, vamos a leer otra vez el 28, el 28 al 29 y vamos a la parte donde yo les puse oír, salir a resurrección de vida. Oír la voz del Señor es la que me lleva a creer. Oír y creer es sinónimo de resucitar para vida eterna. ¿Qué está diciendo cuando dice los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación? Está diciendo que aquellos que hicieron cosas buenas, es decir, suficientes cosas buenas, o son más las cosas buenas que las malas, a eso van a recibir vida eterna. Y los que hicieron más cosas malas que buenas, eso van a recibir condenación. Esa es nuestra esperanza de vida eterna, que las cosas buenas sean más que las cosas malas. Pero la pregunta es, ¿alguien puede hacer algo bueno que le dé los méritos para ser salvo? ¿Alguien alguna vez se ofendió porque yo dije en una de mis predicaciones que pecamos cuando soñamos? Pecamos hasta dormidos. Se ofendió grandemente. Yo apelé a los salmos. Le pregunté a otro hermano, capaz, muy estudioso, y le dije, hermano, ¿qué piensas de esta frase? Claro, porque no la encontré en la Biblia. Pecamos cuando soñamos. Me dice, mi hermano, ¿qué te preocupas? Pecamos cuando respiramos. No tenemos la capacidad. El primer mandamiento me hace incapaz. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Eres capaz de amar al Señor así?
Ese es el gran pecado del hombre, que lo detiene para venir corriendo a Cristo. No alcanzan a ver su propia maldad en esa perspectiva. Entonces, ¿qué está diciendo Juan aquí? Que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos palabras que te van a ayudar para interpretar la Biblia. Una es instrucción y la otra es descripción. Es este versículo una instrucción de cómo alcanzar la vida eterna o una descripción de aquellos que alcanzaron la vida eterna. Porque si es una instrucción y no somos hipócritas, al revisar nuestro corazón, aquí no solamente tendríamos la doctrina de la perversión total del hombre, sino de la depresión total del hombre. Nos tendríamos que deprimir constantemente al ver que no nos alcanza nuestra propia justicia. Gloria a Dios, no es una instrucción. Lo que acabamos de leer es una descripción. Se lo muestro rápidamente en Mateo 5, 1 al 13. Leemos así. Dice en Mateo 5, versículos del 1 al 13. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y añade, y aquí nos muestra si este que acabamos de leer es una instrucción o una descripción. Dice en Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra. Estos que están aquí, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres. El 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios vuestro Padre que está en los cielos. No le está diciendo, esfuércense en ser sal, hagan un esfuerzo en ser luz. Le dice, ustedes son la sal y la luz de la tierra. No está instruyéndote a que seas pobre en espíritu.
Los cristianos son pobres en espíritu. Han entendido su bancarrota espiritual. Vienen al Señor, pero lo que traen es el pecado en sus manos. Por eso es que lloran. Por eso es que son mansos. No murmuran, no reclaman. Vienen humillados al Señor y tienen hambre y sed de la justicia que se ofrece en Cristo Jesús. Y se muestran misericordiosos porque saben de dónde fueron rescatados. Y su corazón es limpio en la sangre, en la fuente carmesí. Y anuncian la paz y la reconciliación que se encuentra solamente en Cristo. ¿Qué es lo bueno que hicieron aquellos que salieron a resurrección de vida después del sepulcro? Oyeron la voz del Hijo de Dios y creyeron en Él. Y creyeron en la oferta gratuita del Evangelio, del perdón de pecados. Juan 6, 27 al 29, después de que alimentó a 5,000 personas, ellos le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y el Señor les dice, trabajen, esfuércense, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y luego dice, entonces, tenemos que trabajar. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor le respondió y les dijo, esta es la obra, ese es el trabajo que ustedes van a hacer, creer en el que Él ha enviado. ¿Qué obra hicieron los que resucitaron para vida eterna? Creyeron, oyeron y creyeron y confiaron en Cristo. Abra su Biblia conmigo en Primera de Tesalonicenses, y yo les dije que iba a ser un poquito largo, pero está bien. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al capítulo 5, versículo 3. Cuando estaba escribiendo mi sermón, yo decía, podría predicarlo sin hablar yo nada más leyendo. Escuche esta porción de la escritura y usted va a entender todo lo que hemos hablado está resumido aquí. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 5:3. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que murieron estando en Cristo van a ser traídos con Jesús. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Y lo añade, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Ya lo saben, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene y este es el juicio final. Y ya no habrá más anuncio de evangelio. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando el mundo incrédulo diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de Dios, hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Escucha, oye, cree, pero ven a Cristo. Ven a Cristo hoy. Los que hicieron lo malo, que están en los sepulcros, ya saben que están perdidos. Ya saben que no hay más oportunidad. Ya no hay más arrepentimiento. Están conscientes que hay un juicio final y que su espíritu, que ahora está atormentado en un lugar de fuego, serán traídos otra vez y se unirá al cuerpo, allí donde están en el sepulcro, y serán traídos otra vez y unidos al cuerpo físico, y se levantarán para enfrentar al Cordero que ahora que rechazaron en su tiempo. Saldrán del sepulcro para escuchar la sentencia. Terminamos. Escucha Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que nos muestra con figuras lo que estamos hablando aquí. Dice Apocalipsis 6:15 al 17, de los que se levantarán de la tumba para escuchar la sentencia o para ser condenados a la eternidad. Y va desde el más grande hasta el más pequeño. Entre alguna parte de allí estás tú. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Apocalipsis 9:6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La tumba no te puede esconder. La tumba no es un lugar donde te puedas esconder de la ira de Dios. Ni la naturaleza, en el mundo no hay un lugar seguro donde tú puedas vivir confiado que allí no te alcanzará el juicio de Dios. Apocalipsis 20:12 dice, vi a los muertos, grandes y pequeños. De alguna manera, en alguna parte del medio estamos nosotros. Ni somos poderosos, ni somos los más miserables. Ni somos los más ricos, ni somos los más pobres. Ni somos los más viejos, ni somos los más pequeños. Todos fueron grandes y pequeños, traídos y fueron puestos de pie delante de Dios para escuchar la sentencia. Los libros, en plural, libros fueron abiertos y otro libro, singular, aparte, también fue abierto. Ese es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es decir, que cuando los libros se abran, tu nombre, si no estás en Cristo, vendrá con todos tus pecados, pensamientos, obras, todo. Si tu nombre no está en ese libro, va a estar en otro, que se necesita uno nada más, porque está el nombre nada más. No hay récords. El pecado ha sido limpiado, perdonado. Huye entonces de la ira. Huye de la ira venidera. Oye y cree y ven a Cristo y recibe perdón y vida eterna ahora. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, esto es demasiado para nuestra mente. Entendemos perfectamente que no es la capacidad nuestra la que nos muestra estas cosas. Nosotros hemos creído que tu palabra es verdad. Hemos creído, Señor, en la advertencia de un juicio, de que tú ves todo. Y hemos temblado al conocer nuestro pecado. Pero glorioso evangelio, nos fue mostrado Cristo como el Salvador de los pecadores. Así exactamente como nosotros
Llenamos la descripción perfectamente que hace, Señor, de la maldad del corazón del hombre. Y Padre, entendemos la gloriosa santidad, pureza, perfección, inocencia de Cristo Jesús, ofrecido como un cordero inmolado por nuestros pecados. Ayúdanos a mantenernos allí, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por seguir mostrándonos cada día nuestra necesidad de venir a ti y confesar y no escondernos y no ser hipócritas y no ponernos caretas que no nos corresponden. Es en Cristo Jesús, Señor, que podemos descansar de la acusación que legítimamente hace tu palabra y nuestras conciencias. Pero qué gloriosa salvación. Es el pacto que hiciste contigo mismo de nunca más acordarte de nuestros pecados, nunca más traerlos a la luz. Y eso, Señor, es demasiado maravilloso para nosotros. Ayúdanos a confiar completamente en ti. Oh Padre, salva, Señor, aquí a los que todavía no han venido humillados a la cruz de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.